La primera obra teatral que un director llevó a escena fue El Desatino, con la dirección de Jorge Petraglia, allá en el Instituto de Itela, creo. Y bueno, según las crónicas de aquellos años, la crítica no la entendió y la agredió de alguna manera. ¿Qué elementos teatrales nuevos aportaba esta obra que la crítica o la gente no la podía digerir de alguna manera? Sí, una parte de la crítica y una parte de la gente, una parte, porque a mí se polarizó. Es decir, tuve gente que me apoyó enormemente y otra que me atacó como ya no se acostumbra a atacar, que es una pena, ¿no? Ya no hay escándalo, es una lástima. Estamos más civilizados, entre comillas. Creo que, bueno, yo irrumpí en un momento en que regía un poco el teatro de los hombres de mi generación, ¿no? Cosa, Gorostiza, Lac. Y entonces, bueno, creo que sí, la obra era muy distinta, por el lenguaje, por los quiebres de escena, por las pequeñas situaciones, que no estaba articulada de una manera muy neta, en un desarrollo tradicional, no se rompía constantemente, era más importante lo que pasaba entre línea y línea de diálogo, y después por ciertos personajes que no se pudieron soportar en ese momento. Yo recuerdo que uno de los críticos, no sé cuántos adjetivos peyorativos, pero de un estilo como pornográfica, de mal gusto, desagradable, etcétera, que hoy leyendo el Desatino uno no sabe dónde está la pornografía, ¿no? Y que 20 años después... Claro, además como yo estrené en el Ditela y en ese momento era una época muy politizada, el Ditela era el reducto snob para una parte de la gente, bueno, un poco de rebote también recibí esa apreciación de que era una obra snob, extranjerizante, etcétera. Hablando del Ditela, también leía por ahí que vos estabas muy agradecida porque fue el lugar donde permitieron que esa obra se vea, se ponga en escena, pero que no te sentías como guiada a las búsquedas estéticas que había en el Ditela. No, yo he sido siempre una solitaria y lo sigo siendo, entonces no estaba dentro del Ditela, claro. Sí, conocí a alguna gente, no formaba parte del instituto, donde se trabajaba con una total libertad, por otra parte. También leía por ahí que otra de tus primeras obras, Las Paredes, años después o cuando estás en entrevistas siempre las relacionan con obras de Pinter o con el teatro del absurdo, el UNESCO, y que vos decías una cosa muy curiosa, que vos no los habías leído cuando armaste la obra, sí, sí. Y que eso tiene que ver un poco con esa mentalidad colonial que tenemos de relacionar siempre con cuestiones europeas. Sí, no tenemos, como si no tuviéramos parámetros para catalogar, y que no es tan importante decir la afiliación extranjera. La afiliación argentina sí es importante detectarla, pero no la europea como se acostumbraba, ¿no? Siempre se me ha remitido a Ionesco, en Desatino o en otras obras, y yo creo que hay recursos del grotesco. Claro, eso te iba a preguntar también, de la influencia de Discépolo, claro. De Discépolo en tu obra. Claro, que es notoria en algunas piezas, como Nada que ver, por ejemplo, donde se pasa del drama al humor sin transición, pero bueno, eso en ese momento interesaba menos a los críticos que estaban obnubilados con las referencias europeas. ¿Podrías contarnos, Grisela, cómo viviste aquellos años en que escribiste, en este caso, la novela Ganarse la muerte, que bueno, te cuesta de alguna manera el exilio, y esta etapa tan triste? ¿Qué recuerdos tenés? Nada, se prohibió, y bueno, en ese momento una prohibición significaba cortar los canales de comunicación con el público, con la gente, con los estrenos. Y por otra parte yo tenía muchos amigos desaparecidos, así que juntando todo, eso decidió mi exilio. No ninguna amenaza concreta, pero no hacía falta en ese momento. Y ya era un estado que yo no podía trabajar en Argentina, y bueno, preferí trabajar en otro país. ¿Y cómo viviste el exilio? Un exilio siempre es doloroso, ¿no? Tiene un costo muy alto. Pero bueno, yo creo que lo pagué durante 6 meses y después me adapté, porque en Barcelona tenía muchos amigos ya exiliados.
elegiste Barcelona? Porque tenía amigos que ya estaban ahí, se habían ido antes, amigos muy cercanos. Qué bueno que hicieron todos esos trámites que son necesarios o proporcionaron la información para los colegios de los chicos, para todos esos trámites que uno tiene que hacer cuando se desplaza. Y bueno, Barcelona es una ciudad muy vivible. ¿Hiciste nuevos amigos allá? O sea, No, algunos sí, como Esther Tusquet, que era la propietaria de la editora de Lumen, una editorial que ahora ya se vendió a una gran multinacional, pero que era muy importante y que me editó ahí, Dios no nos quiere contentos. Así que, pero no hice demasiados amigos catalanes, algunos sí, y fueron amigos muy generosos, ¿no? Esos amigos catalanes. En los 80, cuando regresaste, bueno, la historia del teatro argentino tiene un lugar un punto en el tiempo que lo identifica, que fue el teatro abierto. ¿Qué recuerdo tenés de esa gran unión de todo el espectro teatral argentino para ese? Y fue muy tonificante, un evento que nos movió a todos, que nos hizo sentir dentro de esa atomización de la cultura que pretendía la dictadura, que no habían vencido, que estábamos juntos, que podíamos hablar, que la gente respondía. Además lo maravilloso fue la respuesta del público, porque si hubiéramos hecho el teatro abierto, presentando todas las obras que se montaron y no hubiera venido gente, hubiera sido muy triste, no hubiera tenido efecto. Pero la respuesta del público fue instantánea, fue muy entusiasta. Entonces se armó esa corriente, emisor y receptor, que hacía rato que no se producía en los espectáculos teatrales de la Argentina de esa época. Y aparte qué lindo esa unión de diferentes estéticas y todos juntos por el teatro y por el país, sí, todas. Y creo que el teatro abierto no fue importante por el teatro en sí, porque trajo nuevas formas teatrales, nada de eso. Fue importante como acto político a través del teatro. Los que conocen tu obra afirman que desde Real Envío, desde Mala Sangre, tu teatro se acercó un poco más al realismo crítico. No sé si te va a gustar eso, es lo que dicen, por ejemplo, críticos como Osvaldo Peletelli. ¿Esto es así? ¿Qué características tiene esta nueva etapa? Mira, yo dejo a los críticos que digan su verdad o su mentira. No es mi trabajo valorizar lo que dicen los críticos. ¿Entendés? No, yo estoy en otro lado. Si yo empiezo a trabajar pensando en lo que van a opinar o en dónde voy a estar, en esta hora donde me meten, en qué categoría. No, digo, más allá, ¿qué características tienen esta etapa, digamos, de los 80 para acá que supuestamente empezarían con estas obras? No, yo creo, bueno, mayor atención a los personajes femeninos, la derrota sigue instaurada, pero hay una reacción distinta de los personajes frente a esa derrota, como pasa en La Mala Sangre. Esa derrota sirve para aprender, ¿no? Sirve para moverse de otra manera. Hay una mirada, te diría, más misericordiosa hacia esos mismos personajes. No es un poco la crueldad de las paredes o del campo, ¿no? Eso sí está atemperado. Porque bueno, quien escribe es una persona que va cambiando a lo largo del tiempo y las obras cambian siempre teniendo la misma voz de esa persona de acuerdo a los cambios que tiene uno, ¿no? Otra pregunta que te queríamos hacer, que es interesante ver cómo trabajaste con algunos textos clásicos recreando obras, como por ejemplo Lady Macbeth con Shakespeare. Sería bueno que nos cuentes cómo los trabajaste a esos textos, a esas obras. ¿Qué cosas tomaste y qué cosas...? Apartándome de ellos, ¿no? Porque creo que no hay obras, las que yo tomé, que bueno, fueron Antígona, la señora Macbeth, y Macbeth, no recuerdo si hice alguna otra adaptación, creo que no. Bueno, y después tomé en Penas sin Importancia algunos personajes de Chekhov, pero eso fue distinto. Creo que no hubo de ningún modo pretensión de adaptar obras que son maestras, que no se pueden tocar, porque son perfectas en lo que proponen, ¿no? Y las dos fueron de propuestas concretas de
directores, Laura Yusen y otro fue Daniel Veronese, que me pidió una obra sobre Macbeth. Y bueno, ese fue el detonante de que yo escribiera las obras. Y lo que hice simplemente fue como entresacar alguna situación y el personaje central en los dos casos, y bueno, decir otra cosa. Y lo que sucede es que cuando uno trabaja a partir de esos textos, lo que sí queda es esa grandeza de esos autores, ¿no? que empujan en una dirección. Yo creo que es eso, ¿no? Si las obras son buenas, es porque esos autores mandan todavía la fuerza de lo que dijeron hace tanto tiempo, ¿no? Y la fuerza de esos personajes. Ojalá que yo, bueno, no los haya rebajado, pero aunque sí, esos autores son como inviolables, ¿no? Las malas adaptaciones no los afectan, no se pueden hacer las peores adaptaciones de Macbeth o de Antígona, pero bueno, los textos originales son intocables, ¿no? Nada, no los van a afectar, si no estarían muertos con tantas adaptaciones que se han hecho de eso.